No vayas a Google Maps a buscar el pueblo de San Rafael. No te va a salir. Está metido en un pozo entre la sierra y la niebla. De esos sitios donde la señal del móvil se muere y la gente todavía te mira raro si usas ropa de marca. Yo terminé allí el invierno pasado porque mi coche decidió escupir el radiador en mitad de la carretera comarcal. Mala suerte. O el peor error de mi vida, según como lo mires. El mecánico del pueblo, un tipo con los dedos permanentemente negros de grasa y unos ojos que no parpadeaban limpio, me dijo que la pieza tardaría 3 días en llegar. 3 días atrapado en un hostal que olía a humedad y a sopa de sobre. El dueño, un viejo encorvado que se llamaba Don Mateo, me dio la llave de la habitación 4. No abras la ventana por la noche, me dijo, seco, mientras me cobraba por adelantado. El frío de la sierra se mete en los pulmones y no te lo sacas ni muerto. Pensé que era la típica exageración paleta para asustar al urbanita. Qué estúpido fui. La primera noche el silencio era tan espeso que me pitaban los oídos. Pero a eso de las 3 de la madrugada, un sonido me despegó los párpados de golpe. No era viento. Era un jadeo arrastrado constante, justo debajo de mi ventana. Como si alguien estuviera corriendo una maratón, pero tuviera la garganta llena de tierra. Me asomé con cuidado, apartando las cortinas amarillentas. Abajo, en el callejón de tierra iluminado por una sola bombilla parpadeante, había una mujer. Llevaba un vestido gris, mugriento, deshilachado por el bajo, que arrastraba por los charcos helados. Iba descalza. Sus pies estaban negros, despellejados por las piedras del camino. Lo sé porque la vi caminar de un lado a otro, de forma errática, como un animal enjaulado. Pero lo peor no eran sus pies. Lo peor era lo que llevaba en los brazos. Era un bulto envuelto en una manta vieja de lana. Un bulto pequeño. La mujer lo mecía con una violencia espantosa, sacudiéndolo casi, mientras emitía ese llanto ahogado, seco, sin lágrimas. Un quejido que te vibraba en los dientes. No decía el típico «ay mis hijos» de las películas de terror baratas. Solo era un sonido gutural, una vibración de puro dolor animal. De repente, la mujer se detuvo en seco. Giró el cuello con un crujido seco, directo hacia mi ventana. Su cara estaba oculta por una masa de pelo grasiento, pero sentí sus ojos clavados en los míos. Me tiré al suelo del pánico. Mi corazón golpeaba el suelo de madera. Cuando me atreví a asomarme otra vez, el callejón estaba vacío. Solo quedaba el rastro de agua sucia y un olor penetrante a ciénaga y a carne podrida que se colaba por las rendijas de lavadera. Al día siguiente, el pueblo parecía normal, pero con una tensión flotando en el ambiente que se podía cortar con un cuchillo. Fui a la única taberna a tomar un café quemado. En la barra, un grupo de hombres discutía en voz baja. Hablaban del hijo de los Juárez. Me acerqué con cuidado, disimulando con el móvil. «Se lo ha llevado otra vez», decía uno, con la voz temblorosa. «Ya van 3 días. El chiquillo no va a aguantar». «Hay que subir a la mina vieja», respondió otro, golpeando el vaso de vino contra la madera. «Antes de que sea tarde, antes de que ella lo rompa». Me enteré preguntando con cuidado y fingiendo ignorancia de que el pueblo arrastraba una maldición humana, no fantasmagórica. Hacía 2 semanas, una mujer del pueblo vecino, rota por la miseria y la locura tras perder a su propio bebé por una infección, había perdido la cabeza por completo. Se había obsesionado con los niños de San Rafael. Se la pasaba rondando las casas, llorando en la oscuridad, buscando un sustituto. La llamaban La Llorona, no por un mito de fantasmas con vestidos blancos flotantes, sino porque sus lamentos de loca borracha de dolor despertaban a medio valle. Y hacía 3 días se había metido por la chimenea de la casa de los Juárez y se había llevado a Santi.
un niño de apenas 4 años. Lo sobrenatural aquí no eran apariciones ectoplásmicas, era la atmósfera. Era la niebla que parecía tener peso, el frío anormal que te congelaba los pensamientos, y esa mujer que parecía aguantar temperaturas bajo cero descalza, moviéndose con una velocidad y una resistencia que desafiaban la biología humana. La locura la había convertido en una bestia. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. El pueblo no llamaba a la policía, porque todos allí tenían trapos sucios que ocultar con la ley, pero yo no. El problema es que no había señal. Si quería salvar a ese crío y salir de ese maldito hoyo, tenía que moverme. Seguí a los hombres del bar a una distancia prudencial, cuando salieron hacia la sierra, armados con escopetas de caza y palos. La niebla en la montaña era un muro blanco. Los perdí de vista a los 20 minutos. Me quedé solo, rodeado de pinos secos, y el crujido de mis propios pasos sobre la hojarasca congelada. Entonces, el llanto empezó de nuevo, pero esta vez venía desde el suelo. A unos metros, la entrada de una vieja mina de carbón abandonada se abría como una boca negra en la ladera. El olor a podrido y a humedad que había sentido en mi ventana salía de allí en oleadas densas. Entré con la linterna del móvil encendida, temblando como un flan. El suelo de la galería estaba pegajoso. Avancé unos 50 metros hacia el fondo de la tierra, guiado por los lamentos que ahora se mezclaban con el llanto débil y aterrorizado de un niño. Llegué a una cavidad más amplia. La luz de mi linterna iluminó una escena que casi me hace vomitar. Allí estaba ella, de espaldas, sentada sobre un montón de carbón de coque. Tenía al niño, al pequeño Santi, atrapado entre sus piernas. El crío estaba pálido, cubierto de hollín y moretones, con los ojos abiertos de puro terror, demasiado exhausto para gritar con fuerza. La mujer estaba intentando alimentarlo. Le estaba metiendo a la fuerza en la boca trozos de carne cruda de algún animal pequeño, un conejo o una rata, que había despedazado con las manos. El niño tosía, se ahogaba, y la sangre le resbalaba por la barbilla. «Come, mi amor, come», susurraba ella, con una voz rota, rasposa, que no sonaba humana. Cuando vio el reflejo de mi linterna, se levantó de un salto con una agilidad espantosa. Soltó un chillido agudo, un lamento ensordecedor que rebotó en las paredes de la mina, y me taladró los oídos. Se abalanzó sobre mí. No volaba, pero corría a 4 patas como un lobo rabioso. El impacto me tiró al suelo. Sentí sus uñas, negras y afiladas como cuchillas, enterrarse en mis hombros. Su cara estaba a centímetros de la mía, la piel acartonada, los ojos inyectados en sangre, y un aliento fétido a carne descompuesta que me nubló la vista. Con una fuerza brutal, me golpeó la cabeza contra el suelo rocoso. Sentí el crujido del hueso y un sabor metálico inundó mi boca. Estaba a punto de matarme. En un acto de pura supervivencia, estiré la mano y agarré una piedra afilada del suelo. Se la clavé con todas mis fuerzas en el lateral del cuello. La mujer soltó un borboteo de sangre, se apartó pesadamente y cayó de nado, convulsionando en el suelo de la mina. El sonido de su respiración cortándose era horrible, un estertor violento que llenaba la cueva. Me levanté mareado, sangrando por la frente. Corrí hacia el niño. Santi temblaba, envuelto en esa manta asquerosa. Lo cogí en brazos. Pesaba poquísimo. Salí de la mina corriendo, tropezando en la oscuridad, ignorando el dolor de mis hombros y los espasmos de la mujer que se apagaban a mis espaldas. Cuando salí a la superficie, la niebla se estaba disipando. A los pocos minutos me encontré de frente con el grupo de hombres del pueblo, incluidos don Mateo y el padre del niño, un hombre de mirada sombría. Al verme con el crío en brazos, el padre corrió y se lo arrebató de las manos, sin decir una sola palabra de agradecimiento. Solo lo abrazó con una furia extraña.
¿Dónde está ella?, me preguntó don Mateo, apuntándome casi con la mirada. En la mina, dije, jadeando, limpiándome la sangre de la cara. Creo que la he matado. Me atacó. Tuve que hacerlo. Los hombres se miraron entre sí. No había alivio en sus rostros. Había un miedo absoluto, un pánico que no lograba comprender. Don Mateo me agarró del brazo con una fuerza que no parecía propia de un viejo. Su mano temblaba. ¿La has matado tú?, preguntó, con la voz rota. Sí, estaba loca. Tenía al niño secuestrado y casi lo mata de hambre. Llamen a la policía de una vez, grité, perdiendo los nervios. El padre de Santi me miró fijamente. Sus ojos no reflejaban gratitud, sino una lástima profunda mezclada con horror. Eres idiota, muchacho, susurró el padre. Nosotros no buscábamos al niño para salvarlo de ella. Buscábamos al niño para devolvérselo. Me quedé helado. El mundo pareció detenerse. ¿De qué habláis?, pregunté, dando un paso atrás. Don Mateo soltó mi brazo y miró hacia la entrada de la mina, que volvía a oscurecerse a medida que las nubes tapaban el sol. Esa mujer, Lucía, no era de ningún pueblo vecino, explicó don Mateo, con la voz apagada. Lucía murió hace 30 años. Se tiró al río con su hijo recién nacido porque el pueblo la repudió. Pero el río nunca devolvió el cuerpo del niño. Desde entonces, el pueblo hace un pacto. Cada cierto tiempo, la tierra se vuelve estéril, el ganado muere y el frío no se va. Ella vuelve a reclamar lo que el río le quitó. El pueblo le entrega un niño. Ella lo cuida en la mina, lo mantiene vivo con su propia magia podrida durante unos días, y cuando se cansa, lo devuelve a cambio de la prosperidad del pueblo. El niño vuelve cambiado, sí, no vuelve a hablar nunca, pero el pueblo sobrevive. Miré a Santi. El niño estaba en los brazos de su padre. Ya no lloraba, me estaba mirando fijamente. Sus pupilas se habían dilatado tanto que apenas se veía el color de sus ojos. De su boca abierta empezó a salir un rastro de agua del río, un hilo constante de agua turbia con olor a ciénaga, a pesar de que llevaba días en la mina seca. El crío me sonrió, una sonrisa demasiado amplia, demasiado fija. «Le has quitado su ofrenda», dijo el padre, dando un paso atrás, junto con los otros hombres, dejándome solo en mitad del camino. «Y has matado la única forma que tenía de calmar su pena. Ahora la deuda del pueblo ha caído sobre ti. Ella ya no buscará un niño». Un gemido espantoso, un lamento que no venía de una garganta humana, sino que parecía brotar de las mismas entrañas de la montaña, retumbó por todo el valle. La niebla volvió a bajar instantáneamente, cerrándose sobre mí como una trampa de algodón húmedo. Los hombres del pueblo retrocedieron hacia la oscuridad, dejándome atrás, mientras el sonido de unos pasos descalzos y mojados empezaba a arrastrarse de nuevo, cada vez más cerca, justo detrás de mi espalda. Relato número 2. ¿Sabes esa extraña sensación de que todo el mundo a tu alrededor comparte un chiste privado del que tú no tienes ni idea? Pues multiplica eso por 1000, añádele olor a humedad y ponlo en un pueblo costero de esos donde el invierno estira los días como si fueran de chicle. Me llamo Javi. No soy investigador, ni cazafantasmas, ni ninguna de esas tonterías que se ven en los canales de misterio de YouTube. Solo soy un tipo común que edita audio para podcasts de crímenes reales y que necesitaba un alquiler barato para desintoxicarse de la gran ciudad. Por eso terminé en Puerto Albatros. El sitio era deprimente. Las olas golpeaban contra un espigón de hormigón gris y la mitad de las casas tenían las persianas bajadas con carteles de se vende, corroídos por el salitre. Me instalé en una casita de pescadores al final del paseo marítimo. Mi casero, un tipo con cara de pocos amigos, al que llamaban el Tuerto Tomás,
Me cobró 6 meses por adelantado, y me dio un solo consejo antes de marcharse pegando un portazo con su furgoneta. Si escuchas a la pescadera por la noche, no salgas. Déjala que limpie sus redes en paz. Pensé que era una metáfora local sobre el viento del norte o alguna vecina loca que gritaba de madrugada. Ojalá hubiera sido una metáfora. La tercera noche el viento cesó por completo. El mar se quedó plano, negro como el chapapote, reflejando la luna llena de una forma que daba bastante mal rollo. A eso de las 2 de la mañana, un sonido me sacó del sueño. No era el crujido típico de una casa vieja. Era un llanto. Pero no un lloro normal de alguien que está triste. Era un lamento seco, desgarrador, una especie de gemido arrastrado que se te metía por el oído y te rascaba directamente el cerebro. Salía del cobertizo abandonado que había justo al lado de mi patio. Un sitio lleno de maderas podridas y redes viejas donde los pescadores guardaban antes los aparejos. Me levanté en calzoncillos, muerto de frío. Salí al patio con la linterna del móvil. La niebla marina flotaba a ras de suelo, cubriéndome los tobillos. Me acerqué a la rendija de la puerta del cobertizo. El olor que salía de allí era insoportable, a pescado podrido, a vísceras al sol, combinado con un tufillo químico, como a lejía barata. Miré por el hueco. Al fondo, sentada sobre una caja de plástico volcada, había una mujer. Llevaba un chubasquero amarillo de pescador, mugriento, lleno de manchas oscuras que parecían sangre seca. Tenía el pelo largo, enredado con algas marinas, tapándole la cara. Lo perturbador era lo que estaba haciendo. Tenía un cuchillo de cocina enorme, oxidado, y estaba destripando algo en el suelo. No era un pez. Era una prenda de ropa de niño, un jersey de lana azul, que abría en canal una y otra vez con una furia silenciosa, mientras de su boca brotaba ese quejido sordo, rítmico. ¿Dónde están? ¿Dónde los metisteis? El corazón me dio un vuelco cuando vi que, de las mangas del jersey cortado, caían al suelo pequeños trozos de carne blanquecina. Gozanera, o restos de algo peor. Me tapé la boca para no vomitar, y di un paso atrás, pero pisé una lata de conservas vacía. El ruido fue como un tiro en mitad de la noche. El llanto se cortó de golpe. La mujer del chubasquero estiró el cuello. No se dio la vuelta de forma normal. Hizo un movimiento espasmódico, mecánico, hacia la rendija por la que yo miraba. Pude ver sus ojos, a través de los mechones de pelo. No tenían brillo, estaban completamente secos, inyectados en sangre, y la piel de las mejillas se le caía a pedazos, mostrando la carne viva de abajo por culpa de la humedad o de alguna enfermedad terrible. Soltó un chillido salvaje, un aliento fétido que golpeó la madera, y empezó a aporrear la puerta con el cuchillo desde el otro lado. Corrí hacia mi casa como si me persiguiera el diablo. Eché los 3 cerrojos y me pasé la noche temblando con un cuchillo de cocina en la mano, escuchando cómo algo rascaba la madera de mi fachada exterior con una insistencia enfermiza. Al mediodía siguiente, con unas ojeras que me tapaban la cara, fui directo al único bar del pueblo. Necesitaba respuestas. El tuerto Tomás estaba allí, tomándose un carajillo. Me senté a su lado sin pedir permiso. Estaba tan alterado que apenas me salían las palabras. Hay una mujer en el cobertizo de al lado, le solté en un susurro tenso. Está armada, llora como una loca y corta ropa de niño llena de podredumbre. ¿Quién coño es? ¿Por qué no llamamos a la policía? Tomás suspiró, dejó el vaso en la barra y me miró con su único ojo, que parecía nublado por una catarata. Te advertí que la dejaras en paz, Javi, dijo en voz baja, asegurándose de que el camarero no escuchaba. Esa es la verdad de este pueblo. La llamamos la Llorona de la Costa. Es Carmen. Me contó la historia,
y te juro que se me puso la piel de gallina. Hace 10 años, el alcalde del pueblo y un grupo de empresarios locales montaron un astillero ilegal detrás de la calzada del acantilado. Para hacer espacio, desalojaron a la fuerza a varias familias de pescadores. Una noche de tormenta, alguien prendió fuego a su chabola. Sus 2 hijos pequeños estaban dentro. Quedaron atrapados. Carmen se volvió loca de dolor. Se tiró al mar esa misma noche, pero el agua no se la llevó. Quedó atrapada en un limbo de demencia y dolor físico. El pueblo, carcomido por la culpa colectiva de haber callado el crimen de los empresarios para no perder sus empleos, la deja vagar. Carmen busca a sus hijos entre los restos del naufragio y las redes viejas. Es el fantasma vivo de nuestra cobardía, sentenció Tomás, dándole un trago a su bebida. Cada vez que el pueblo prospera un poco, ella aparece para recordarnos lo que permitimos. Nadie la toca. Es nuestra penitencia. Si la policía viene, destaparán el pozo de mierda de los Juárez y del alcalde. Así que nos aguantamos. Ella llora por sus hijos y nosotros pagamos el precio del silencio. La historia encajaba perfectamente. Explicaba el aislamiento del pueblo, las miradas de culpa de los viejos, el abandono. Era una verdad trágica, una injusticia humana que había dejado un monstruo suelto por las calles, alimentado por el remordimiento general. Sentí una mezcla de terror y una profunda lástima. La leyenda de la Llorona no era magia, era trauma y podredumbre social. Pero aquí es donde todo se vuelve jodidamente turbio. 2 días después, el hedor en mi patio se volvió insoportable. No se podía respirar. Convencido de que Carmen se había muerto dentro del cobertizo, o de que había dejado algún animal pudriéndose, decidí entrar aprovechando la luz del sol. Me armé con una barra de hierro y una mascarilla de pintor impregnada en colonia. Forcé el candado oxidado del cobertizo. La luz del mediodía entró en diagonal, iluminando las motas de polvo y las moscas cojoneras que zumbaban en el ambiente. El suelo estaba lleno de ropa vieja, pero lo que me llamó la atención fue una trampilla de madera en el fondo, semicubierta por una red de pesca deshilachada. La abrí. Un olor a gas, lejía y azufre me golpeó la garganta, haciéndome toser con violencia. Bajé unos escalones de piedra pegajosos. Lo que encontré abajo no era el altar de una madre enloquecida por el dolor. Era un laboratorio de metanfetamina a gran escala. Había bidones de litio, precursores químicos, hornillos y bolsas plásticas llenas de cristales blanquecinos. Y en mitad de toda esa basura industrial, había una mesa de operaciones de acero con correas de cuero. En el suelo, tiradas como colillas, vi varias jeringuillas usadas y botes de un sedante potente de uso veterinario. De repente, escuché pasos arriba, pasos pesados, el crujido de las botas de agua. Traté de esconderme detrás de unos bidones azules, pero ya era tarde. Una silueta tapó la luz de la trampilla. No era Carmen, era el tuerto Tomás, y a su lado estaba el camarero del bar y otros 2 tipos del pueblo. Uno de ellos llevaba una escopeta de cañones recortados. «Te dijimos que no buscaras, Javi», dijo Tomás desde arriba, con una voz helada que no se parecía en nada a la del viejo compasivo del bar. El urbanita tenía que meter las narices donde no le llaman. Intenté subir, pero el tipo de la escopeta me apuntó directamente a la cabeza. El cañón vibraba. Estaban nerviosos, y la gente nerviosa aprieta el gatillo rápido. «¿Dónde está Carmen?», grité, con la voz rota por el pánico, comprendiendo la mitad de la película. «¿Qué es todo esto?». Tomás bajó los escalones despacio. Se sacó un cigarrillo, lo encendió y soltó el humo en mi cara. «Carmen nunca tuvo hijos, muchacho.
dijo con una sonrisa porcina que me revolvió el estómago. Y nunca hubo ningún incendio en los astilleros. Esa historia nos la inventamos hace años, por si algún turista o algún policía entrometido veía a la Llorona merodeando por la noche. Es una mentira perfecta. ¿Quién va a investigar un fantasma local? ¿Quién va a querer acercarse a una loca violenta que llora por las esquinas, si todos los vecinos te dicen que es una maldición del pueblo y que es mejor dejarla en paz? Es la pantalla de humo ideal para nuestro negocio. El cerebro me hizo cortocircuito. Todo lo que creía saber, la culpa del pueblo, la tragedia de la madre, el mito, todo era un guión redactado por unos narcotraficantes de pacotilla, para mantener a la gente alejada de sus almacenes nocturnos. ¿Y los llantos?, pregunté, con la mandíbula temblando. Yo la vi sus ojos, su piel, la carne podrida. Tomás soltó una carcajada seca, desagradable. Ah, esa es la mejor parte. Carmen es real, sí, es la hermana del camarero. Sufre de esquizofrenia severa y una infección cutánea por culpa de los vapores del ácido del laboratorio. La tenemos enganchada al producto para que no hable, y cuando necesitamos mover mercancía por el paseo marítimo o hacer limpieza en los bidones, la soltamos por ahí, con un chubasquero. Un altavoz de coche bajo la ropa reproduciendo el llanto distorsionado, y un cuchillo para que nadie se atreva a mirarla a la cara. Los pocos vecinos que saben la verdad cobran su parte. Los que no, se encierran en sus casas rezando a la Virgen. Es un sistema redondo. En ese momento, desde un rincón oscuro del sótano que la luz no llegaba a iluminar, detrás de unos contenedores de plástico, se escuchó un gemido. Pero esta vez no venía de un altavoz. Era un sonido humano, agónico, ahogado por una mordaza. Tomás apartó una lona mugrienta. Allí estaba la mujer del chubasquero, atada de pies y manos a una silla de madera. Tenía la cara destrozada por las quemaduras químicas de los precursores de la droga, los ojos desorbitados por el síndrome de abstinencia, y las uñas arrancadas de tanto rascar las paredes de las casas para pedir ayuda. No estaba llorando por sus hijos perdidos. Estaba llorando porque la usaban como un perro guardián deforme, torturándola día tras día, para mantener viva la maldición que protegía el negocio del pueblo. El problema, dijo Tomás, haciendo una señal al tipo de la escopeta, es que el disfraz de Carmen ya está muy desgastado. La pobrecita no va a aguantar este invierno. Sus pulmones están deshechos por el litio. Y ahora que tú sabes cómo funciona el truco, bueno, creo que a Puerto Albatros le vendría bien un nuevo fantasma que llore por las noches. Un hombre que desapareció misteriosamente y cuyo espíritu se quedó atrapado en el espigón. ¿Qué te parece la idea, Javi? El tipo de la escopeta dio un paso al frente, levantando el arma hacia mi pecho. El espacio era tan cerrado que el estruendo me iba a reventar los tímpanos antes de que los perdigones me destrozaran los pulmones. Carmen empezó a agitarse en la silla, emitiendo un chillido ensordecedor, desesperado, que rebotó en las paredes de hormigón. Aprovechando el segundo de distracción que causó su grito, levanté la barra de hierro y la estampé con todas mis fuerzas contra la lámpara halógena que colgaba del techo. El sótano se quedó a oscuras por completo. Solo se oían las respiraciones tensas, el goteo de los químicos y los gritos de los hombres intentando orientarse en la negrura más absoluta. Logré salir de allí con vida de milagro, arrastrándome por el suelo pegajoso, recibiendo un culatazo en la espalda que casi me deja inválido, y corriendo por la playa bajo la niebla, hasta que encontré una patrulla de la Guardia Civil en la carretera general. El pueblo entero fue intervenido al día siguiente. Encontraron los laboratorios, detuvieron a Tomás y al alcalde, y a Carmen se la llevaron en una ambulancia psiquiátrica. Ya no vivo en la costa.
He vuelto a la ciudad, a los ruidos de los coches y a los alquileres caros. Pero te cuento esto porque a veces, cuando edito los audios de los podcasts por la noche y se hace el silencio en mi piso, me pongo los auriculares y me parece escuchar, muy de fondo, entre las frecuencias de la grabación, un llanto seco. Y ahora ya no sé qué me da más miedo. Si pensar que los fantasmas existen, o saber que la maldad de los hombres es capaz de fabricarlos de la nada, con un poco de ácido, una mentira bien contada y una buena dosis de crueldad humana. Relato número 3. Seguro que has visto esos anuncios en portales de empleo de dudosa reputación. Ya sabes, ofertas del tipo: se busca chofer privado, discreción absoluta, sueldo excelente, no se requiere experiencia. Mi suegro, Alberto, cayó de cabeza en una de esas trampas el mes pasado. Él es un hombre jubilado, de los que se aburren en casa y necesitan sentirse útiles. Así que cuando vio los 2.000 euros semanales, libres de impuestos, que ofrecían por conducir un coche de lujo 3 noches a la semana, pensó que le había tocado la lotería. El problema es que el jefe era don Héctor. Y don Héctor no traficaba con drogas, ni con armas, ni con nada que la policía pudiera rastrear en un control rutinario de carretera. Traficaba con algo mucho peor. Todo empezó un jueves a las 11 de la noche en un polígono industrial abandonado a las afueras de la ciudad. El trabajo consistía en conducir un Mercedes negro con los cristales tintados, blindado hasta las cejas. Mi suegro se puso su mejor traje, tratando de dar una impresión profesional. Don Héctor, un tipo elegante pero con una mirada fría que te congelaba la sangre, se subió en el asiento de atrás. No llevaba equipaje. Solo una pequeña maleta de cuero cerrada con un candado de combinación digital. Usted solo conduzca hacia las coordenadas que le marque el GPS, Alberto, le dijo con una voz extrañamente calmada. No mire por el retrovisor interior. No haga preguntas. Y bajo ninguna circunstancia se baje del coche si nos detenemos en mitad de la carretera. Cumpla eso y el lunes tendrá su dinero en efectivo. Alberto asintió, tragando saliva. El GPS del salpicadero se activó por sí solo, marcando una ruta que se desviaba por carreteras secundarias, adentrándose en una zona boscosa y montañosa que no aparecía bien registrada en los mapas comerciales. A medida que avanzaban, la niebla empezó a espesar, tragándose los faros del coche. El ambiente dentro del habitáculo se volvió gélido, tanto que a Alberto le empezó a salir vaho de la boca, a pesar de que la calefacción estaba puesta al máximo. El Mercedes rodaba en un silencio sepulcral, devorando kilómetros de asfalto agrietado. El desarrollo del viaje se volvió insoportablemente tenso cuando el coche se detuvo en mitad de un puente de piedra antiguo que cruzaba un río crecido. El GPS parpadeó y se apagó por completo. Apague las luces del coche, Alberto, ordenó don Héctor desde la oscuridad del asiento trasero. Mi suegro obedeció. El mundo exterior desapareció, devorado por una negrura absoluta, rota solo por el débil reflejo de la luna en el agua turbia del río. De repente, un sonido espantoso empezó a filtrarse a través del cristal blindado. Era un quejido, un llanto largo, agudo, que subía y bajaba de intensidad, como el lamento de una madre que acaba de ver morir a su hijo. No era un sonido lejano, parecía flotar justo encima del capó del coche. Alberto sintió que los pelos de los brazos se le ponían de punta. Intentó encender la radio para apagar ese ruido infernal, pero don Héctor le puso una mano firme y pesada en el hombro. Sus dedos quemaban a través de la tela del traje. «Quieto», susurró el jefe. «Ya viene. No la mire a los ojos». Una silueta blanca emergió de la niebla sobre el puente. Era una mujer alta, vestida con un camisón desgarrado, empapado de agua, que goteaba con un ritmo constante sobre el suelo de piedra. Clac, clac, clac.
Tenía el rostro cubierto por un velo translúcido y húmedo, pegado a la piel muerta. Se acercó al lateral del Mercedes. Alberto, desobedeciendo la orden por puro pánico, miró de reojo la ventanilla del conductor. La mujer se pegó al cristal. Su rostro, visible a través del velo, era una pesadilla anatómica. Carecía de ojos, solo tenía dos cuencas vacías llenas de barro y algas, y de su boca abierta, deformada en una mueca de dolor eterno, salía un chorro de agua negra que resbalaba por el vidrio. Empezó a golpear el cristal blindado con las palmas de las manos de forma violenta. Las uñas se le rompían contra el vidrio, dejando marcas de sangre negra y viscosa. El coche temblaba entero bajo la fuerza sobrenatural de sus impactos. El llanto se transformó en un chillido ensordecedor que hacía vibrar los cristales y los dientes de Alberto. Don Héctor, sin inmutarse, bajó unos milímetros la ventanilla trasera. El olor a putrefacción, a río estancado y a carne ahogada inundó el coche, haciendo que mi suegro tuviera que aguantar las arcadas. El jefe sacó la mano y dejó caer una pequeña prenda de ropa ensangrentada, el patuco de un bebé, sobre el suelo del puente. La mujer se detuvo al instante. Recogió la prenda del suelo con un gemido desgarrador. Se la llevó al pecho y se desvaneció en la niebla tan rápido como había aparecido. «Arranque, Alberto», dijo don Héctor, limpiándose las manos con un pañuelo de seda. «Hemos terminado por hoy». Mi suegro regresó a casa esa noche temblando, pálido como un muerto. Me lo contó todo a la mañana siguiente, en la cocina, mientras devoraba un café con las manos tan trémulas que salpicaba la mesa. Estaba convencido de que don Héctor trabajaba para alguna entidad oculta, que era una especie de mediador con la Llorona, el espectro del río que aterrorizaba las leyendas locales, calmando su sed de venganza con ofrendas rituales. Estaba aterrorizado, pero el lunes por la mañana, don Héctor le entregó un sobre con 3.000 euros en billetes nuevos. La codicia y la necesidad de proteger a su familia le hicieron volver a subir al coche la noche siguiente. El trabajo trampa ya había cerrado sus dientes sobre él. La tercera noche, el encargo cambió. Don Héctor no llevaba la maleta de cuero. Llevaba una bolsa de deporte grande, de nylon negro, que pesaba bastante. El trayecto fue el mismo: la carretera abandonada, la niebla asfixiante y el puente de piedra. Cuando llegaron al centro del puente, el llanto de la mujer del río ya los esperaba, resonando en el desfiladero con una furia multiplicada. Pero esta vez, don Héctor no abrió la ventanilla. Miró a mi suegro por el retrovisor con una sonrisa fría y cruel. «Alberto, bájese del coche y entregue la bolsa en el centro del puente», ordenó, sacando una pistola del interior de su chaqueta y apuntando directamente a la nuca de mi suegro. «Muévase, ahora». Alberto comprendió en ese instante que lo sobrenatural era solo la fachada de algo mucho más mundano y asqueroso. Con el corazón en la garganta y las lágrimas saltándole de los ojos, abrió la puerta del Mercedes. El frío de la noche le golpeó la cara como un bofetón. Agarró la bolsa de deporte, que se movía ligeramente en su mano. Tenía algo pesado y tibio dentro. Caminó por el puente, arrastrando los pies sobre la piedra húmeda. La Llorona emergió de la niebla, flotando a pocos centímetros del suelo, con sus manos esqueléticas extendidas y las cuencas vacías fijas en él. El olor a muerte era insoportable. Mi suegro, temblando de terror y asco, abrió la cremallera de la bolsa para dejar la ofrenda en el suelo. Y aquí es donde el guión se rompió por completo. Lo que había dentro de la bolsa no era un amuleto, ni ropa vieja, ni un cadáver antiguo. Era un niño vivo. Un bebé de apenas unos meses, envuelto en una manta de hospital, dopado con algún sedante,
pero que empezaba a llorar débilmente. Alberto se quedó paralizado. No era un chofer para un ritual místico. Era el cómplice de una red de secuestro y tráfico de menores. Don Héctor no calmaba a un fantasma. Utilizaba la leyenda de la Llorona y las apariciones provocadas en ese puente maldito para deshacerse de los cabos sueltos, entregándole carne fresca al espectro, a cambio de que éste custodiara la frontera de la carretera, impidiendo que nadie pasara hacia las fincas secretas donde retenían a los niños robados. Don Héctor utilizaba a hombres mayores como Alberto, porque, si la policía los atrapaba, parecerían los únicos culpables perfectos, viejos desesperados por dinero. La Llorona se abalanzó sobre Alberto con un rugido que no pertenecía a este mundo. Las fauces de la mujer se abrieron de forma antinatural, mostrando hileras de dientes afilados y negros. Iba a destrozarlo para quitarle al niño. En un arrebato de adrenalina pura, mi suegro tomó la decisión que le salvó la vida, pero que arruinó la de los demás. En lugar de correr hacia el coche o proteger al bebé, lanzó la bolsa con el niño con todas sus fuerzas hacia el río embravecido. La Llorona soltó un chillido de puro dolor maternal y se lanzó de cabeza por el guardarraíl del puente, persiguiendo la bolsa en la caída libre hacia las aguas oscuras. Alberto corrió de vuelta al Mercedes. Don Héctor, sorprendido por la maniobra, bajó la ventanilla para dispararle, pero mi suegro fue más rápido. Agarró la puerta del coche y la cerró con una fuerza brutal, atrapando el brazo del jefe contra el marco de acero blindado. Se escuchó un crujido espantoso de huesos rompiéndose y un grito de dolor puramente humano. La pistola cayó al suelo del coche. Mi suegro le propinó un puñetazo tremendo en la nariz a don Héctor, dejándolo semi-inconsciente en el asiento trasero. Se sentó al volante, metió la marcha atrás y pisó el acelerador a fondo, saliendo de aquel puente maldito a toda velocidad. El Mercedes apareció quemado 2 días después en un descampado. Mi suegro llegó a nuestra casa cubierto de sangre ajena y con los ojos desorbitados. No fuimos a la policía. ¿Cómo íbamos a explicar que Alberto había estado transportando bebés para un traficante que usaba un fantasma como aduana? En sobre con los 3.000 euros, terminó quemado en la chimenea. Don Héctor sobrevivió, pero su red quedó expuesta tras una denuncia anónima que pusimos desde una cabina pública. El problema es que el negocio se ha terminado, pero la deuda no. Ayer por la noche, mientras cenábamos en nuestra casa, el ambiente se volvió gélido de golpe. La calefacción dejó de funcionar, y nuestras respiraciones empezaron a soltar vaho. Y justo debajo de nuestra ventana, en mitad de la calle adoquinada, empezó a escucharse un llanto húmedo, rítmico, desgarrador. El sonido de unos pies descalzos arrastrándose sobre el agua se detuvo justo delante de nuestra puerta principal. La Llorona ya no busca a su bebé en el río. Relato número 4. Mira que he editado vídeos turbios para canales de YouTube, de esos que te ponen el cuerpo del revés, con grabaciones de la Deep Web o psicofonías chungas. Pero lo que me llegó al correo el martes pasado, en un archivo comprimido de 7 GB, no era un montaje. No tenía efectos especiales, ni transiciones guapas, ni música de tensión de fondo. Era metraje bruto, grabado con una GoPro y un iPhone. Y la persona que me lo envió, un suscriptor anónimo, que solo se hacía llamar Caronte, dejó una nota muy clara en las instrucciones. Edítalo, quítale los fallos de audio, y súbelo a tu canal, si tengo más de 3 días sin dar señales de vida. Que todo el mundo sepa lo que se esconde detrás de las dunas. Llevo 48 horas sin dormir, pegado al monitor, procesando unos archivos que huelen a muerte. Y el tío no ha vuelto a contestar mis mensajes. Lo que vas a leer ahora es la transcripción exacta de lo que vi en esos vídeos. Prepara los auriculares,
porque esto no te lo va a contar ningún telediario. El primer vídeo empieza a oscuras, dentro de un coche. Se escucha la respiración agitada de Caronte y el tintineo de las llaves en el contacto. La pantalla se ilumina de golpe cuando enciende los faros delanteros. Lo único que se ve es una pista de tierra batida, rodeada de cañaverales secos que se sacuden con violencia por el viento. Al fondo, recortada contra el cielo negro de las 3 de la mañana, está la silueta de una fábrica de conservas abandonada, cerca de las marismas del Guadalquivir. Un sitio donde si gritas, el único que te escucha es el barro. Caronte no estaba allí investigando fantasmas. En los clips anteriores, que venían en la carpeta, se explicaba el contexto. El tío se había metido en un juego muy peligroso de chantajes con el dueño de una empresa de transportes local. Un tipo con mucho dinero y muy pocos escrúpulos, llamado Marcos. Caronte tenía fotos de unos vertidos ilegales de ácido que la empresa tiraba de noche en los arrozales. Habían quedado en ese punto ciego de la costa para hacer el intercambio del dinero por el disco duro. Un clásico. Pero la tensión en el desarrollo del vídeo se vuelve asfixiante cuando Caronte baja del coche. La cámara de la GoPro que lleva en el pecho enfoca sus manos temblorosas, sosteniendo una linterna táctica. El viento ruge tanto que el micrófono satura con un siseo constante, molesto. Camina hacia el interior de la fábrica en ruinas. El suelo está cubierto de cristales rotos, latas oxidadas y una capa de agua estancada que refleja la luz de la linterna. De repente, a través del ruido del viento, se filtra un sonido que te eriza los pelos del cuello. No es el crujido de las vigas. Es un lamento húmedo, sibilante, largo. Suena como una mujer que se está ahogando en sus propias lágrimas. Un jadeo constante que rebota en las paredes de chapa de la fábrica. ¿Dónde lo dejaste? No está. El llanto tiene una frecuencia extraña, de esas que no te dejan saber si el sonido viene de delante, de detrás o de dentro de tu propia cabeza. Caronte se queda quieto. Apunta con la linterna hacia el fondo de la nave, donde las antiguas tolvas de procesado cuelgan como enormes embudos oxidados. La luz revela algo perturbador. Una mujer está de pie sobre una pasarela metálica, a unos 4 metros de altura. Lleva un camisón largo, de un color blanco amarillento, completamente empapado. El agua le chorrea por los dobladillos, cayendo en un goteo rítmico sobre los charcos de abajo. Plap, plap, plap. Tiene el pelo negro, pegajoso por el lodo, cubriéndole la cara por completo. Lo incómodo, lo verdaderamente jodido de la escena es cómo se mueve. No flota. Camina con una rigidez espantosa, como si tuviera las articulaciones rotas o dislocadas. Cada paso va acompañado de un crujido seco. Se dobla hacia adelante, rascando la barandilla de hierro con unas uñas largas y desgastadas, dejando un surco de óxido y carne viva. El lamento se vuelve más agudo, rompiéndose en una tos seca que escupe agua turbia al suelo. Caronte, aterrorizado, da un paso atrás, pero choca de espaldas contra alguien. La cámara se sacude violentamente. La linterna cae al suelo, alumbrando de lado. En el encuadre aparecen unas botas de montaña y el cañón de una escopeta de repetición. Es Marcos, pero no viene solo. Trae a 2 matones con chalecos reflectantes de su empresa. Pensabas que ibas a salir de aquí con los bolsillos llenos, ¿verdad, niñato? Dice la voz de Marcos, distorsionada por el viento, pero con una tranquilidad sádica que da escalofríos. Uno de los matones agarra a Caronte por el pelo y lo tira al suelo sobre el agua sucia y los cristales rotos. Se escucha un gemido de dolor ahogado y el sonido del cristal clavándose en la carne. El video se vuelve caótico. La cámara de la GoPro enfoca el techo de la fábrica de forma intermitente mientras arrastran a Caronte hacia una de las tolvas de hormigón, vacías. El plan no es un intercambio,
Es un intento de asesinato en toda regla. Lo van a meter ahí dentro. Lo van a coser a golpes y luego rellenarán la estructura con los residuos químicos que traen en unos bidones en la furgoneta. Un cuerpo disuelto no deja pruebas. Aquí es donde el video se vuelve insoportable de ver por la crudeza de la situación. El matón más grande le propina una patada tremenda en las costillas a Caronte. Se oye el crujido nítido del hueso rompiéndose. Caronte escupe sangre sobre el objetivo de la cámara, manchando la esquina inferior izquierda con un tono rojizo. Lo levantan en vilo, chorreando sangre y fango, listos para lanzarlo al foso de la tolva. Marcos levanta la escopeta por si intenta zafarse, pero el llanto de la pasarela superior se corta en seco. La fábrica se queda en un silencio absoluto, roto solo por el goteo del agua del camisón de la mujer. Los tres hombres se detienen, congelados por una súbita bajada de temperatura que hace que sus alientos formen una nube densa de vaho. ¿Qué coño ha sido eso?, pregunta uno de los matones, mirando hacia arriba. La mujer del camisón ya no está en la pasarela. Aparece de la nada en el suelo, a escasos 3 metros de ellos, saliendo de la penumbra que la luz de la linterna tirada no llega a cubrir. Al mover la cabeza, el pelo se aparta y la GoPro capta su rostro por una fracción de segundo. Te juro que preferiría no haberlo visto. No tiene ojos. En su lugar, tiene 2 agujeros costrosos, hundidos, cubiertos de sal y larvas de marisma. Su boca está desencajada, abierta tanto que las comisuras de los labios se han rasgado, sangrando un líquido espeso y negro. La Llorona suelta un chillido ensordecedor, un grito de puro dolor que satura por completo el micrófono del video y hace que la imagen digital parpadee con interferencias estáticas. Es un sonido que te golpea el pecho. El matón que sujetaba a Caronte lo suelta del impacto del susto. Marcos, reaccionando por puro instinto de supervivencia, levanta la escopeta y dispara 2 veces. ¡Pum! ¡Pum! El estruendo es brutal. Los perdigones impactan de lleno en el pecho de la mujer, destrozándole el camisón y abriendo boquetes de los que no sale sangre roja, sino un borboteo de agua estancada y algas podridas. La entidad ni se inmuta. Se abalanza sobre el primer matón con una velocidad inhumana, no corriendo, sino arrastrándose y retorciéndose por el suelo como una araña enorme. Lo agarra por el cuello, con unas manos esqueléticas y grises. Se escucha un crujido húmedo, espantoso, cuando le dobla la columna hacia atrás con una fuerza que desafía cualquier lógica física. El hombre cae al suelo, convulsionando, con los ojos vueltos del revés, mientras un chorro de agua salada empieza a brotarle de la nariz y la boca, ahogándolo en tierra firme. El segundo matón huye despavorido hacia la salida, gritando como un animal herido. Marcos se queda solo, intentando recargar la escopeta con las manos entumecidas por el pánico. Los cartuchos se le caen al suelo agrietado, tintineando sobre el agua. Y aquí viene el giro de guión, que me hizo pausar el reproductor y apartarme del ordenador, temblando. Caronte, arrastrándose por el suelo, sangrando por las costillas y la cara, intenta alcanzar la linterna táctica para ver el camino de salida. Al iluminar el suelo cerca de Marcos, la luz pasa por encima de un fango espeso, que la mujer va dejando a su paso. La Llorona se detiene justo delante de Marcos. No lo ataca de inmediato. Pasa su rostro sin ojos, a milímetros de la cara del empresario, que se ha quedado paralizado, meándose encima del terror. La mujer estira una mano temblorosa, húmeda, y le poca la mejilla a Marcos. Su lamento cambia. Ya no es un chillido de furia, es un quejido de reconocimiento, una súplica arrastrada, rota, casi cariñosa. Tú lo sabes, dime dónde está mi niño.
Tú te lo llevaste. Marcos, con los dientes castañando tanto que se escucha en la grabación, balbucea con una voz que no parece la suya. Lo enterré bajo las dunas del sector 4, Elena. Te lo juro, no me hagas daño. Yo no quería, fue un accidente. El cerebro me hizo un cortocircuito al procesar esas palabras. La Llorona no era una maldición aleatoria que pasaba por allí. No era un fantasma genérico de las marismas. Elena era la esposa de Marcos, una mujer que había desaparecido misteriosamente hacía 5 años, junto con su hijo de 2 meses. En el pueblo, todos pensaban que se había marchado a la ciudad, abandonando a su familia. Pero la verdad era mucho más siniestra. Marcos los había asesinado para quedarse con el seguro y con las tierras de la empresa, simulando una huida y arrojando a la madre al río, después de enterrar al bebé en las dunas costeras. El intento de asesinato contra Caronte no era para tapar unos vertidos químicos ilegales. Marcos lo quería muerto porque Caronte, en sus investigaciones con el dron, para sacar las fotos de los camiones, había grabado sin querer unas imágenes de Marcos desenterrando unos restos pequeños en las dunas para cambiarlos de sitio, antes de que empezaran las obras de una nueva carretera. Caronte tenía el vídeo del cadáver del niño, sin saberlo. El destino, o lo que sea que maneje los hilos de esa marisma maldita, había atraído a los 3 al mismo punto de encuentro donde el espíritu de la madre desenterrada aguardaba su venganza. La Llorona, al escuchar la confesión, no se apiadó. Soltó un último gemido que sonó casi como una risotada histérica, y agarró a Marcos por los hombros. Lo arrastró con una facilidad pasmosa hacia el borde de la tolva de hormigón. Marcos gritaba, arañaba el suelo, se rompía las uñas contra el metal, dejando un rastro de sangre en la superficie húmeda. Pero la fuerza de la mujer era implacable. Lo levantó en vilo y se arrojó con él de cabeza al pozo negro de la fábrica. Se escuchó un golpe seco, brutal, sordo, al fondo de la estructura de hormigón. Y luego, nada. Solo el sonido del agua volviendo a calmarse en los charcos y el rugido del viento exterior que empezaba a disipar la niebla. El último clip del archivo de video es cortísimo. Muestra a Caronte, cubierto de barro y sangre, subiendo al coche con una sola mano, mientras se sujeta el costado roto. Logra arrancar el motor y la cámara enfoca el parabrisas mientras sale a toda velocidad por la pista de tierra, dejando atrás la fábrica en ruinas. El video se corta abruptamente ahí. Como te dije al principio, esto me llegó hace 3 días. He revisado los periódicos locales de la zona de las marismas y esta mañana ha salido una noticia muy pequeña. La furgoneta de la empresa de transportes de Marcos apareció abandonada cerca de los arrozales, pero de él y de sus empleados no hay ni rastro. La policía cree que es una fuga por motivos fiscales. ¡Qué ingenuos! Yo tengo el archivo original aquí, en mi disco duro. Y anoche, mientras terminaba de renderizar el metraje para decidir si lo subía o no a internet, vivir en un cuarto piso en mitad de la ciudad suele darte seguridad. Pero el ambiente se volvió frío de repente, tan gélido que empecé a echar vaho por la boca dentro del salón. Y entonces lo escuché de fondo, viniendo del pasillo de la entrada, justo detrás de la puerta de mi habitación. El sonido rítmico, constante, de unas gotas de agua turbia cayendo sobre el parqué. Plap, 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 acompañado de un susurro seco que buscaba algo entre las carpetas de mi ordenador. Relato número 5. ¿Te has fijado en que los vídeos de terror más virales de internet siempre se ven borrosos? Ya sabes, la típica grabación a 3 píxeles donde un grupo de chavales grita porque se mueve una sombra entre los árboles. La gente en los comentarios siempre dice lo mismo.
¿por qué nunca graban en 4K? Bueno, yo pensaba igual. Soy realizador audiovisual, me gasto miles de euros en cámaras de última generación, lentes de cine y micrófonos direccionales que captan el zumbido de una mosca a 10 metros. Pensaba que si grababa algo paranormal con calidad profesional, me haría de oro en YouTube. ¡Qué maldita estupidez! El problema de grabar el terror en alta definición no es que la gente no te crea. El problema es que el ojo humano no está preparado para ver ciertos detalles con tanta nitidez. Hay cosas que es mejor mantener borrosas. Todo empezó cuando me contrató una productora de televisión independiente para hacer un documental sobre vaciados sanitarios, en zonas de exclusión por inundaciones. Nos metimos en un complejo de urbanizaciones de lujo a medio construir que había quedado abandonado tras el desbordamiento de un río 3 años atrás. El sitio estaba protegido por muros de hormigón y vallas de espino para que los ocupas o los saqueadores no se metieran. Estaba prohibido el paso por riesgo de derrumbe y contaminación bacteriana del suelo. Un escenario perfecto para acumular visitas. Montamos el campamento base en lo que iba a ser el chalet piloto, una mole de hormigón visto y cristaleras enormes que ahora estaban cubiertas de una capa de lodo seco y moho negro. Éramos 3, yo con la cámara principal, mi ayudante de sonido, Santi, cargando con la pértiga y los grabadores externos, y Valeria, la presentadora del canal. La tensión empezó a masticarse a eso de la 1 de la madrugada, durante el desarrollo de la tercera toma exterior. Habíamos colocado 3 cámaras de seguridad de espectro completo, de esas que graban en condiciones de luz cero, con una definición brutal, apuntando hacia el canal de desagüe del río. Un canal de cemento de 6 metros de ancho que cortaba la urbanización por la mitad. El agua corría estancada, espesa, arrastrando ramas rotas y plásticos. «Cortamos aquí un segundo», dijo Santi, quitándose los cascos de monitorización con una mueca de dolor. «Javi, revisa la línea 3 del micro de ambiente. Me está entrando una frecuencia rarísima. Como si alguien estuviera soplando directamente en la cápsula, pero con un ritmo constante». Acerqué el monitor de mi cámara. El histograma de audio mostraba unos picos extraños, un patrón rítmico que subía y bajaba. Le di al play para escuchar el bruto en mis propios auriculares. Al principio solo se oía el chapoteo del agua sucia contra el cemento. Pero luego el sonido se transformó. Era un jadeo seco, áspero, el lamento de una mujer que intentaba respirar en mitad de un ataque de asco o de llanto incontrolable. Un quejido sordo, una vibración rota que te ponía los pelos de los brazos como escarpias. Lo peor es que la ganancia del micrófono indicaba que la fuente del sonido estaba a menos de 2 metros de nosotros, aunque allí solo estábamos los 3 rodeados de focos LED. «Valeria, no te muevas», les hice, apuntando con el objetivo de 85 milímetros hacia la oscuridad que quedaba justo detrás de su foco de iluminación. Cambié el enfoque a manual. El anillo de la lente giró despacio, buscando nitidez en la penumbra, y entonces la pantalla de mi monitor de 7 pulgadas, con una resolución tan alta que podías contar las gotas de rocío en las hojas, me mostró la imagen que arruinó mi cordura. La Llorona estaba pegada a la pared del chalet, justo al límite del haz de luz de nuestro foco principal. No llevaba el clásico vestido de novia de los cuentos de viejas. Llevaba una gabardina de plástico transparente, de esas que usan los trabajadores de las morgues o los forenses, completamente empapada de un fango verdoso. El agua le caía a chorros por el cuello, resbalando por la tela plástica con un sonido húmedo e incómodo. Slish, slish. Tenía el pelo largo, pegajoso, lacio por el agua, adherido a los lados de la cabeza. Pero lo verdaderamente violento, lo que me hizo dar un paso atrás y casi tirar el trípode de 3.000 euros, fue la nitidez de su cara en el sensor de la cámara. Su piel estaba completamente reblandecida por el agua, blanquecina, hinchada,
desprendiéndose a tiras de los pómulos, como el papel mojado. No tenía ojos. En las cuencas oculares se acumulaban pequeños caracoles de río y lodo negro, que se movían despacio, saliendo y entrando de los agujeros. De su boca abierta, torcida en una mueca de dolor, que le desgarraba las comisuras de los labios purulentos, brotaba un hilo constante de agua turbia, mezclada con algo que parecían dientes sueltos. Santi, al ver mi cara, miró de reojo la pantalla del monitor. Soltó la tértiga del micrófono. El poste de aluminio golpeó el suelo con un estruendo metálico que resonó en todo el complejo abandonado. El llanto de la mujer se detuvo en seco. Giró la cabeza hacia nosotros. El sensor de la cámara captó el crujido de sus vértebras cervicales con una claridad aterradora. Un chasquido húmedo que el micrófono de Santi registró a la perfección. La Llorona estiró un brazo grisáceo, despellejado, y señaló directamente al objetivo de mi cámara. Sus uñas estaban rotas, arrancadas de raíz, mostrando la carne viva y gangrenada de abajo. Su boca se abrió aún más, soltando un chillido ensordecedor, que hizo que la pantalla de mi monitor se llenara de rayas estáticas, y que los auriculares de Santi pegaran un pitido que le hizo sangrar el oído izquierdo. El chico cayó al suelo de rodillas, gritando de dolor, tapándose las orejas con las manos manchadas de rojo. «¡Corred al coche, ya!», grité, agarrando la cámara de mano pequeña y tirando de Valeria por el brazo. Nos encerramos en la furgoneta de la productora. Santi temblaba en el asiento trasero, quejándose del dolor en el oído, mientras yo intentaba arrancar el motor con las manos tan empapadas de sudor frío que la llave se me resbalaba de los dedos. El parabrisas empezó a empañarse por la velocidad a la que respirábamos. Miré por el retrovisor exterior. La silueta de la gabardina transparente avanzaba por el camino de tierra, contorsionándose de una forma espantosa, doblando las rodillas hacia atrás como un insecto enorme, moviéndose a una velocidad que la física humana no debería permitir. Y el llanto ya no venía de fuera. Empezó a sonar a través de los altavoces de la radio de la furgoneta, que estaba apagada. Un quejido rítmico, húmedo, que hacía vibrar la chapa del vehículo. Pisé el acelerador a fondo, esquivando los baches del camino y las vallas de protección, hasta que salimos a la carretera general y las luces de la civilización nos devolvieron el aliento. Llegamos a mi estudio en la ciudad a las 4 de la mañana. Valeria se marchó a su casa en un taxi, pálida, jurando que dejaba el periodismo de investigación al día siguiente. Santi se fue a urgencias por la perforación del tímpano. Yo me quedé solo en el estudio, rodeado de pantallas, incapaz de procesar lo que habíamos vivido. Tenía que ver el material. Tenía que comprobar si lo que había captado la cámara era real o una alucinación colectiva provocada por los gases de la marisma. Conecté las tarjetas de memoria al ordenador. Descargué los archivos de la cámara principal y de las 3 cámaras de seguridad de espectro completo. Abrí el programa de edición y arrastré los clips a la línea de tiempo. Y aquí es donde viene el giro de guión que me ha dejado paralizado, mirando fijamente la pared de mi habitación, mientras sostengo un cuchillo de cocina con la mano entumecida. Empecé a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad fijas, las que apuntaban al canal de desagüe antes de que nosotros escucháramos el primer llanto. El metraje mostraba nuestro chalet piloto desde 3 ángulos diferentes. En el minuto 12 de la grabación se ve perfectamente cómo montamos los focos. Se ve a Valeria repasando el guión. Me veo a mí mismo ajustando el trípode. Pero, en la imagen de alta definición, en la parte inferior de la pantalla, el canal de agua está completamente despejado. No hay ninguna mujer en la gabardina transparente. No hay lodo moviéndose en la pared. No hay caracoles
en unas cuencas vacías. La pantalla muestra que el camino de tierra detrás de Valeria está vacío. Sin embargo, en el vídeo, mi versión del pasado se gira de golpe, apunta con la cámara hacia la nada y empieza a gritar aterrorizada, arrastrando a Valeria hacia la furgoneta, mientras Santi cae de rodillas, tapándose los oídos. La cámara fija captó que Santi empezó a sangrar por el oído de forma espontánea, sin que nada ni nadie lo tocara, como si sus propios vasos sanguíneos hubieran estallado por pura autosugestión o por una fuerza invisible. La Llorona nunca estuvo allí físicamente. El fantasma no era un cuerpo de carne y hueso flotando en la marisma. La leyenda de la mujer del río no se manifiesta en el mundo real. Se manifiesta dentro de los aparatos electrónicos. El espectro es una frecuencia electromagnética podrida, una distorsión digital que utiliza los sensores de los objetivos ópticos, los diafragmas de los micrófonos y los píxeles de los monitores para construir su forma y colarse en el cerebro del que está mirando a través del visor. Al intentar grabarla en alta definición con una tecnología tan sensible, lo que hice no fue documentarla. Lo que hice fue fabricarle un cuerpo digital perfecto, una interfaz de alta resolución para que pudiera cruzar la pantalla. Aterrorizado, miré la pantalla principal de mi ordenador, donde tenía el primer plano congelado de su rostro desfigurado. La imagen ya no era un fotograma estático. El contador de tiempo del programa de edición estaba parado en el segundo cero, pero el agua de lodo de su mejilla se estaba moviendo. Los caracoles de sus cuencas vacías estaban reptando por el borde del monitor, dejando un rastro húmedo y real sobre el marco de plástico de mi pantalla de edición. El llanto empezó a sonar de nuevo, pero no salía de los altavoces de mi estudio. Salía del interior de mi propio teléfono móvil, que está encima de la mesa, parpadeando con la pantalla en negro, mientras la barra de grabación de notas de voz se activa sola, registrando un quejido húmedo que cada vez se escucha más nítido, más limpio, más cerca, justo detrás de la silla donde estoy sentado editando este video. Relato número 6. Si estás pensando en instalar cámaras ocultas en tu casa para vigilar a los que cuidan de tus hijos, hazlo ya. No te lo pienses. Mi hermano mayor, Carlos, y su mujer querían ahorrarse unos euros el verano pasado, y contrataron a una chica a través de un anuncio en una farola del barrio. Una negligencia que casi les cuesta la vida de su bebé. Lo turbio no empezó con ruidos extraños o puertas que se cerraban solas. Empezó con pequeños detalles en la casa que cambiaban de sitio sin explicación, y con un persistente olor a cañería atascada que impregnaba las sábanas de la cuna del pequeño Mateo. La niñera se llamaba Tamara, tenía 22 años, una sonrisa demasiado perfecta que nunca le llegaba a los ojos, y una calma que, en lugar de dar tranquilidad, te ponía los pelos de punta. Carlos y su esposa tuvieron que salir un viernes por la noche a una cena de empresa obligatoria. Me pidieron que monitorizara la aplicación del Vigilabebés desde mi piso, por si acaso. El desarrollo de la noche se volvió insoportablemente tenso a partir de la medianoche. La pantalla del móvil me mostraba la habitación del niño a oscuras, iluminada solo por el filtro verde de la visión nocturna. A las 12:15, la puerta de la habitación se abrió despacio. Entró Tamara, pero no venía sola. Detrás de ella caminaba un tipo alto, flaco, con una sudadera con la capucha puesta, que le tapaba la cara. Su novio. El chaval caminaba con una rigidez extraña, arrastrando los pies calzados con unas zapatillas de lona sucias, que dejaban marcas húmedas en la alfombra. «Te he dicho que te quedes en el salón, Cristian», le siseó Tamara, con una voz que destilaba una hostilidad pura, fría,
que nunca le habíamos escuchado en las entrevistas de trabajo. Si el crío se despierta por tus ruidos, te juro que te corto los dedos. La violencia verbal de la chica me dejó helado frente a la pantalla. Christian no respondió. Se limitó a quedarse de pie en un rincón oscuro de la habitación, balanceándose de adelante hacia atrás de una forma rítmica y enfermiza. Tamara se acercó a la cuna. El bebé empezó a removerse, soltando un quejido débil. Lo que hizo la niñera a continuación hizo que se me helara la sangre. No lo cogió en brazos para acunarlo. Le puso una mano pesada directamente sobre la cara, apretando los dedos contra su boca y su nariz, para ahogar el llanto. El pequeño Mateo empezó a patalear, desesperado por conseguir oxígeno. «Cállate ya, maldito engendro», susurró Tamara, con una mueca de asco y desprecio absoluto en el rostro, apretando con más fuerza. «Cállate, o te tiro por el balcón». Me levanté del sofá de un salto, agarré las llaves de mi coche y salí corriendo hacia el piso de mi hermano, que estaba a solo 10 minutos de distancia. Mientras bajaba las escaleras del edificio, seguía mirando la pantalla del móvil con el corazón en la garganta. La violencia física y la frialdad de esa tipa eran insoportables de ver. Cuando salí a la calle, una niebla anormalmente densa y húmeda se había tragado la ciudad. El coche devoraba las calles vacías, mientras por el altavoz del móvil se empezó a filtrar un sonido que no pertenecía a la habitación del niño. Era un llanto, un lamento largo, sibilante, desgarrador, que parecía brotar directamente de las tuberías del edificio de mi hermano. Un quejido húmedo, rítmico, que iba subiendo de intensidad. «¿Dónde está? Me lo habéis quitado». No era la voz de Tamara, era una vibración vieja, podrida, que hacía que el altavoz del teléfono distorsionara con chasquidos estáticos. Llegué al portal del edificio, tiré la puerta abajo de un empujón y subí los 3 pisos a toda velocidad, armado con una barra antirrobo que saqué del coche. Cuando llegué a la puerta del piso de mi hermano, me percaté de que estaba entornada. Un olor insoportable a fango, a agua estancada y a carne en descomposición salía del interior del pasillo. Entré despacio, con la barra en alto. Las luces del salón parpadeaban, emitiendo un zumbido molesto. Al fondo del pasillo, la puerta de la habitación del bebé estaba abierta de par en par. La luz verde de la visión nocturna de la cámara proyectaba sombras alargadas en las paredes. Allí estaba Tamara. Estaba de rodillas en el suelo, llorando de puro pánico, con la cara ensangrentada y la ropa desgarrada. Christian, su novio, yacía tirado a su lado sobre la alfombra. Tenía los ojos desorbitados y la mandíbula completamente desencajada, rota por un impacto brutal. De su boca abierta no paraba de salir un hilo constante de agua turbia de río, llena de algas y restos de lodo negro, empapando el suelo de madera. «Ayúdame», me gritó Tamara al verme, con una voz rota por el terror, arrastrándose hacia mis piernas. Esa cosa entró por la ventana del patio. Se quiere llevar al niño». En el fondo de la habitación, junto a la cuna, la silueta de una mujer alta emergía de la penumbra. Llevaba un camisón grisáceo, deshilachado por los bordes y completamente empapado, que goteaba con un ritmo rítmico e incómodo sobre el suelo. Plap, plap, plap. Tenía el pelo largo y grasiento, tapándole la cara, pero a través de los mechones se intuían 2 cuencas vacías y oscuras. Sostenía al pequeño Mateo entre sus brazos grises y despellejados, meciéndolo con una violencia espantosa, mientras emitía ese llanto seco que me había taladrado los oídos en el coche. La mítica llorona de las marismas estaba allí, reclamando una deuda de carne. Y aquí es donde el guión se rompió por completo.
y la realidad se volvió mucho más retorcida que cualquier leyenda de fantasmas. Me adelanté con la barra de hierro para intentar golpear a la entidad y salvar a mi sobrino. Pero Tamara, en un acto de pura desesperación, me agarró del tobillo con una fuerza brutal, haciéndome caer de bruces contra el suelo. El impacto me partió el labio y me dejó semi-inconsciente durante unos segundos. Mientras intentaba levantarme, escupiendo sangre, escuché a Tamara gritarle a la mujer del camisón empapado: «Ese no es el trato, Elena. Te dijimos que te entregaríamos al niño el mes que viene. Nosotros te lo conseguimos a cambio de que nos dejes sacar la mercancía del muelle viejo. Ese crío todavía tiene que pasar el control de la frontera». El cerebro me hizo un cortocircuito absoluto. Miré a Christian en el suelo, con el agua saliendo de su boca rota, y luego a Tamara. No eran una niñera pija y su novio problemático que buscaban dinero fácil cuidando bebés. Eran miembros de una red local de tráfico de órganos y falsificación de identidades infantiles que operaba en la zona del puerto fluvial. Utilizaban la leyenda de La Llorona como una tapadera real y mística a la vez. Habían descubierto que el espectro de Elena, una mujer que se había ahogado en el río con su hijo décadas atrás, rondaba las instalaciones del puerto, atrayendo la desgracia sobre sus negocios. Para calmarla y mantener la ruta de contrabando despejada de la Guardia Civil y de las autoridades, Tamara se dedicaba a entrar en las casas como niñera. Seleccionaba a las víctimas perfectas, y luego ella y su novio simulaban un secuestro para entregarle los bebés vivos a la entidad del río a cambio de protección mística y prosperidad económica. El trabajo de Tamara en casa de mi hermano nunca fue cuidar a Mateo. Era prepararlo para el sacrificio. La Llorona, al escuchar los gritos de Tamara, soltó un chillido ensordecedor que hizo estallar la bombilla del techo, dejándonos en una penumbra rota solo por el parpadeo verde de la cámara del vigilabebés. La entidad no quería pactos comerciales con criminales. Quería un hijo, y lo quería ya. Se abalanzó sobre Tamara con una velocidad inhumana. Sus manos esqueléticas se clavaron en los hombros de la chica, levantándola del suelo como si fuera una muñeca de trapo. Se escuchó un crujido espantoso de clavículas rompiéndose, y un alarido de dolor puro de la niñera, que se cortó en seco cuando la Llorona le metió los dedos directamente por la boca, ahogándola con el mismo lodo podrido que brotaba de las entrañas de la tierra. Aprovechando ese segundo de carnicería, me arrastré hacia la cuna volcada. Agarré al pequeño Mateo, que lloraba con las pocas fuerzas que le quedaban, y salí corriendo por el pasillo del piso, ignorando los espasmos de Tamara, que agonizaba a mis espaldas. Logré salir del edificio justo cuando los faros del coche de mi hermano Carlos iluminaban el portal al regresar de la cena. Nos metimos todos en el vehículo y salimos de allí quemando rueda, directos a la comisaría provincial. La policía registró el piso esa misma madrugada. Encontraron los cuerpos de Tamara y Christian, pero los informes forenses oficiales dicen que murieron por asfixia mecánica por sumersión en agua dulce. A pesar de estar en un tercer piso, en mitad de la ciudad, y con los pulmones llenos de un fango que solo se encuentra en el fondo del río Viejo. El caso se ha cerrado como un ajuste de cuentas entre bandas de traficantes. Mi hermano y su familia se han mudado a otra provincia. El pequeño Mateo está a salvo, pero yo me he quedado atrapado en esta pesadilla. Ayer por la tarde, revisando la tarjeta de memoria que me guardé de la cámara del vigilabebés antes de que llegara la policía, descubrí que en el último fotograma de la grabación, justo antes de que se cortara la luz, la Llorona no estaba mirando a Tamara mientras la mataba. Estaba mirando fijamente a la lente de la cámara oculta. Estaba mirándome a mí a través de la pantalla. Y hace 10 minutos, el grifo del baño de mi casa
ha empezado a gotear con un ritmo constante, tenso, mientras por el desagüe empieza a subir un olor penetrante a cañería vieja, y el susurro de un llanto húmedo que ya conozco demasiado bien. Relato número 7. A veces el algoritmo de las redes sociales es más peligroso que meterse en un callejón sin salida a las 3 de la madrugada. Te conoce mejor que tu madre. Sabe lo que te asusta, lo que te obsesiona y sobre todo, sabe cómo engancharte. Mi nombre es Hugo y me dedicaba a la compraventa de antigüedades en subastas online de trasteros embargados. Un negocio aburrido, de polvo y muebles viejos. Hasta que un martes por la tarde me saltó una notificación extraña de un usuario sin foto de perfil. Lote 414. Pertenencias de una herencia rechazada en el pantano de la Cierva. Precio de salida, 0 euros. El comprador debe recogerlo en persona antes del amanecer. En la única foto del anuncio se veía una caja de madera de pino, carcomida, cerrada con un candado de combinación de 3 números. Sobre la tapa había grabado un dibujo rústico, casi infantil, una silueta de mujer flotando sobre unas líneas onduladas que simulaban agua. Pensé que sería la típica campaña de marketing cutre de alguna película de terror indie. Decidí conducir las 2 horas de coche hasta el pantano por pura codicia, pensando que dentro habría plata vieja o documentos históricos. ¡Qué estúpido! Fui directo a la boca del lobo con el depósito lleno y las luces largas puestas. El GPS me dejó en un camino de tierra muerta que terminaba en la orilla del pantano. El agua estaba tan negra y quieta que parecía un espejo de obsidiana. La niebla flotaba a ras de superficie, como si fuera el aliento frío del propio fango. No había nadie, solo la caja de madera, colocada sobre una roca plana justo donde morían las olas diminutas. El desarrollo de la noche se volvió insoportablemente tenso en cuanto cargué la maldita caja en el maletero de mi coche. El peso era anormal, crujía como si dentro llevara piedras o algo líquido que se desplazaba con desgana. Me subí al asiento del conductor, encendí el motor y puse la calefacción a tope para sacudirme el frío húmedo que se me había pegado a los huesos. A los 10 minutos de trayecto por la carretera comarcal, el silencio se rompió. No fue un ruido del coche, fue un lamento que brotó directamente de los altavoces del salpicadero, a pesar de que la radio estaba completamente apagada. Era un llanto sordo, una respiración rota, ahogada, como si una mujer estuviera intentando tragar aire con los pulmones inundados de lodo. Un gemido rítmico, rancio, que te rascaba la nuca. ¿Por qué no me miras? Mírame. El sonido no venía de una frecuencia de radio. Vibraba en los paneles de las puertas, en el volante, en mis propios dientes. Miré por el espejo retrovisor interior. Los asientos traseros estaban vacíos, pero el cristal de la luneta trasera empezó a empañarse desde el interior. 2 manos invisibles comenzaron a arrastrarse por el vidrio, dejando un rastro de vaho y agua sucia. Unas manos delgadas, de dedos larguísimos, cuyas uñas rotas dejaban un chirrido insoportable al rozar el cristal. Preso del pánico, pisé el freno a fondo. El coche derrapó sobre el asfalto mojado y se detuvo en el arcén, rozando los matorrales. Las luces delanteras iluminaron la silueta de una mujer que aguardaba de pie en mitad de la calzada, a unos 20 metros. Llevaba un vestido de lino gris, mugriento, deshilachado por los bordes y completamente empapado. El agua le caía a chorros por el pelo lacio, formando un charco oscuro bajo sus pies descalzos. La mujer no flotaba, caminaba con una cojera violenta, espasmódica, doblando la rodilla derecha hacia afuera, con un crujido seco que se escuchaba a través de la chapa del coche. Clac, clac.
Tenía el rostro cubierto por un velo de gasa negra, pegado a la piel por la humedad. Lo verdaderamente incómodo y violento empezó cuando la mujer se pegó al capó del coche. Su respiración empañaba el parabrisas. Estiró un brazo grisáceo, despellejado por las piedras del río, y empezó a golpear el cristal con la frente. Una y otra vez. ¡Pum! ¡Pum! La sangre negra y el agua estancada salpicaban el vidrio. De su boca, oculta tras el velo, brotó un chillido tan agudo que me hizo sangrar la nariz. El dolor en mis oídos era insoportable, como si me clavaran agujas en los tímpanos. Metí la primera marcha, pisé el acelerador y atropellé a la silueta. Sentí el impacto seco del cuerpo contra la defensa, el crujido de los huesos bajo las ruedas, y un lamento final que se apagó bajo el chasis. Corrí sin mirar atrás, hasta llegar a mi almacén en el polígono industrial de la ciudad. Me encerré en el taller con las persianas metálicas bajadas. Estaba temblando, limpiándome la sangre de la nariz con la manga de la camisa. Necesitaba deshacerme de la caja, pero la curiosidad enfermiza y el subidón de adrenalina me obligaron a coger una palanca de hierro. Destrocé el candado de la caja de madera de un golpe limpio. La tapa se abrió con un gemido de la madera podrida. Dentro no había joyas. Había una videocámara VHS vieja, un fajo de recortes de periódicos locales de los años 90 y un bote de cristal lleno de agua turbia con un mechón de pelo negro flotando en su interior. Empecé a leer los recortes a toda prisa bajo la luz del flexo. Las noticias hablaban de la desaparición de una mujer llamada Elena y su hijo recién nacido en el embalse de la zona. El principal sospechoso había sido su marido, un camionero del pueblo que juraba que su mujer se había vuelto loca por una depresión posparto y se había tirado al agua con el niño en brazos. El caso se cerró sin culpables porque los cuerpos nunca aparecieron. La leyenda local empezó a llamarla la Llorona del Pantano, porque los pescadores decían escuchar sus lamentos las noches de niebla. Conecté la vieja cámara VHS a un monitor de tubo que tenía para probar equipos antiguos. Le di al botón de reproducción. La cinta carrasqueó, mostrando rayas estáticas antes de enfocar una escena casera en una cocina iluminada con fluorescentes parpadeantes. En la grabación aparecía una mujer joven de espaldas, meciendo un bulto envuelto en una manta azul. Era Elena. La cámara la manejaba su marido. Se escuchaba su risa borracha detrás del objetivo. «Venga, Elena, da la vuelta, enséñale al niño a la cámara», decía el hombre con una voz pastosa, arrastrando las palabras. La mujer se giró despacio. Tenía los ojos hinchados de llorar, la mirada perdida, vacía de toda humanidad. Lo perturbador era que el bulto que mecía con violencia no se movía. De la manta caía un hilo constante de agua del grifo. La mujer estaba completamente ida, rota por el dolor de haber perdido a su hijo en un descuido días antes, y su mente había sustituido al bebé por un trapo mojado. El marido en el vídeo empezó a perder los nervios. Dejó la cámara sobre la mesa de la cocina, dejando el encuadre fijo. El hombre se acercó a ella, la agarró por los pelos con una saña tremenda, y empezó a propinarle puñetazos en la cara, para quitarle la manta. La violencia física de la escena era insoportable. Se escuchaban los impactos mudos, los gemidos de la mujer, y el crujido de la mesa al chocar contra la pared. El hombre la arrastró fuera de la cocina, hacia el patio exterior, que daba directamente al canal del río. La cinta se cortó ahí, con una pantalla azul. Y aquí viene el giro de guión que me hizo vomitar el estómago sobre la mesa de edición. Miré el bote de cristal con el mechón de pelo negro que venía en la caja. En la etiqueta descolorida de la parte trasera del bote, que no había visto antes,
Había una inscripción escrita a mano con rotulador permanente. Propiedad del Archivo Policial de la provincia. Evidencia número 3. Muestra de ADN extraída del sospechoso principal. Hugo Silva, 1994. El cerebro me hizo un cortocircuito absoluto. El mundo real pareció desmoronarse a mi alrededor. Yo no me llamaba Hugo Silva. Yo era Hugo Ortiz, un chaval de 30 años que vivía en la ciudad. Pero al mirar la pantalla de tubo apagada, mi reflejo en el cristal no era el de un joven. Era el rostro de un hombre de 60 años, con canas, la piel ajada por el tiempo, y una cicatriz profunda en la ceja izquierda. Exactamente la misma marca que tenía el marido violento en el vídeo de la cinta casera. No había ningún anuncio en las redes sociales. No había ninguna subasta de trasteros. La verdad era mucho más sucia. Yo era el camionero que había asesinado a Elena y al niño hacía 3 décadas. Los había arrojado al fondo del pantano metidos en esa misma caja de madera para ocultar mi crimen. Y mi mente, incapaz de soportar la culpa y el peso de la atrocidad, había creado un brote psicótico severo que borró mis recuerdos, inventándose una vida entera como un pacífico comerciante de antigüedades. Había pasado los últimos 30 años viviendo en una mentira psicológica autoinducida para no volverme loco en la celda de la prisión psiquiátrica de la que acababa de escapar esa misma mañana. Mi viaje al pantano no había sido por un anuncio. Había sido un imán subconsciente que me devolvía al lugar del crimen. La Llorona no era un fantasma que andaba buscando a sus hijos por las carreteras de España para asustar a los conductores. Era mi propia memoria desenterrada, el espectro de la mujer a la que yo había destrozado la vida, que venía a cobrar la última factura. El parpadeo de los fluorescentes de mi almacén se detuvo, dejándome a oscuras. El ambiente se volvió tan gélido que empecé a echar vaho por la boca. El olor a fango podrido, a río estancado y a carne descompuesta inundó el taller, anulando el olor a polvo del negocio. Y en mitad de la negrura, el sonido empezó de nuevo, pero esta vez no venía del monitor de tubo, ni de los altavoces de un coche. Venía del interior de mi propia garganta. Un llanto sordo, rítmico, un lamento desgarrador que yo mismo estaba emitiendo sin poder controlarlo, mientras sentía cómo mis pulmones empezaban a llenarse, trago a trago, de un agua negra y helada que subía desde el suelo del almacén, arrastrando el mechón de pelo de la caja hacia mis pies descalzos.